¿Qué me parece, Jessico? Muy buen disco. Yo qué sé, no sé, todos los discos me parecen iguales, buenísimos. Soy Dárgelos, cantante, compositor de Babasónicos. También lo que tiene el disco tiene un abordaje estético también a la escena, a la puesta en escena de Babasónicos. Todo un escalón más. Y es muy notorio con respecto a Miami. Compositivamente, la producción, la generación de escenario, las canciones que ya están muy en la sintonía de lo que la banda requiere. Vamos respondiendo a la dinámica de lo que nosotros nos gusta hacer. $20 años atrás, Babasónicos publicó Jessico, el disco que invitó al rock a pasar al siglo XXI. Hasta el día de hoy, sus canciones continúan actuales, presentes, calientes. ¿Cómo nació el álbum que transformó el rock argentino y la escena latinoamericana? ¿Qué piensa la banda cuando lo escucha 2 décadas después? A lo largo de 4 episodios, vamos a escuchar la historia de Jessico en la voz de Babasónicos. Esto es Tan Freak y Tan Popular. Jessico, 20 años. El primer podcast oficial de Babasónicos. Episodio 1. Tóxica. Con todo en contra. Soy Diego Tuñón, otro babasónico que a veces toca el teclado. En Jessico pasaba algo que es bastante interesante, que era, nosotros ya teníamos 10 años de banda, 9 años de banda, se nos va el manager, se va un miembro invitado. Recuerdo un invierno frío, sin manager, sin nada, todos reunidos en una casa que alquilábamos, donde ensayábamos, y habían transcurrido 9 años. Estamos bien, estamos mal, o sea, podría haber habido un cierre. De hecho, uno mencionó, ¿por qué no nos tomamos 6 meses de vacaciones o algo así? Todos nos miramos diciendo, decidimos afrontar la situación haciendo solo unos pocos shows. Soy Diego Castellano, muchos me conocen por Panza, toco la batería principalmente. Nosotros veníamos como en una exploración artística muy amplia, sin ningún tipo de límite de nada. Y bueno, nos agarra el año 2000, la compañía nos devuelve el contrato, se va nuestro manager Cosme, el DJ Pegging se separa de la banda. Entramos como en el año 2000 como una especie de meseta, tratando de encontrar un nuevo rumbo. Yo creo que parece como un lugar común, viste, un cliché, pero medio que nos cerró y nos hizo como una unidad un poco más, como medio todos estábamos así, como cerrados, como fila cerrada. Hola, soy Mariano Roger, guitarrista de Babasónicos. En el año 2000, la Argentina se enfrentaba a una dura crisis económica por el fin de la convertibilidad. Queda claro que aquí no hay devaluación. Durante casi una década, las políticas del menemismo habían sostenido artificialmente una paridad del peso con el dólar, mientras se endeudaba con organismos internacionales. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, 1 millón de pesos. Eso terminó de resquebrajarse durante el gobierno siguiente, que tomó la medida de congelar las cuentas bancarias de los argentinos en un corralito del que no se podía sacar dinero. Desde hoy, rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. Era un momento donde, de eso que todo argentino sabe, cuando la economía, o sea, desaparece y todo se empieza a morir muy rápidamente. Entonces era un momento donde ya se veía venir el colapso que el próximo año iba a haber. Nos encerramos, dijimos, teníamos masters, sacamos los discos piratas, Sony nos devuelve el contrato. Todo parecía como, bueno, un paréntesis se cerró.
Y bueno, ante esa situación de vacío, nada, tuvimos como que reconstruirnos. Viéndolo a la distancia fue un momento muy movilizante, ¿viste? Muy romántico, digamos, verdaderamente bohemio. Se nos ocurre hacer Miami versus Pasto, Miami versus Transesomba, Miami versus Dopádromo, Miami versus Babasónica. Y eso básicamente, eso más, supongo que un par de shows, sería en Córdoba, algo así. Eso es todo ese año de shows que igual por la situación económica pocos estaban pudiendo tocar y todo eso. Lo cual hizo que obviamente se sumase público o sea, tuvimos un año con muy pocos shows, pero con cemento explotado, ¿viste? Así, con una... Nada, se sentía que todavía había mucho fuego en la relación Babasónicos y su público. Y fuego dentro nuestro, y bueno, nada, como ganas de hacer las cosas. Nosotros veníamos de récord de convocatorias, cada vez más, nos tuvimos que, quizás creo que ir de cemento ya porque ya lo llenamos y ya había sido 4 cementos llenos durante Miami y ya empezaban a ver todos los inconvenientes que tenés cuando los lugares no son manejables para la cantidad de público que eran, ¿no? 2.500 personas no eran manejables adentro del cemento y nosotros estábamos metiendo ya 2.800. En ese momento eran 2 o 3 años de recesión económica muy fuerte, nosotros no éramos los ganadores de la música, no era ganadora, la música argentina no era ganadora de la etapa del menemismo, había sido el aluvión de shows internacionales abajo, a dólar 1 a 1, todas esas condiciones. Y también nosotros veníamos de editar los 3 discos independientes del catálogo Bultaco que teníamos hasta ese momento, 4, y vendíamos alrededor de 10.000 copias de esos discos, donde todo era para nosotros. Entonces eso nos permitía movernos con cierta libertad a la hora de generar, de fabricar o financiar nuestro propio estudio. Yo no sentía miedo. Vamos a fabricar un disco, se va a vender, Musimundo, Pip, o sea, no sé, salimos a venderlo, lo fuimos a cobrar, teníamos un dinero y nada, no es que nos repartimos la guita. Construimos ahí el estudio, Panza midiendo los graves, o sea, sin gastar un centavo de otros. La aparición del estudio nos dio esa sensación de estar en un búnker haciendo algo medio contra la adversidad, pero tampoco no relaciono tan directamente la adversidad con lo que terminó siendo el disco. Soy Diego Uma, toco guitarra en Babasónicos, mi banda, la mejor banda, mía. Nosotros teníamos una casa quinta que habíamos comprado con Adrián. Habíamos buscado durante bastante tiempo para mudarnos con Adrián. Yo todavía vivía en la casa de mis papás, en Lanús, y tenía alguna plata ahorrada, otra plata que me prestó Juan Di Natale y otra plata que después nos prestó también la banda, Adrián a mí, para terminar algunas cosas. La casa que encontramos era una casa muy grande que quedaba en Tortuguitas, en el barrio 5 cuadras de la estación. En un barrio que no es el barrio de Casas Quintas, es un barrio de casas más o menos normales, de terrenos de 8 por 30, no sé. Sí. Había una torre de agua que alimentaba a un tanque de agua que tenía su torre. Y la torre era bastante grande y dijimos, bueno, hagamos una sala acá. Y ahí estuvimos trabajando varios meses haciendo averiguaciones técnicas de acústica, de cómo hacer que un lugar suene. Podíamos armar un estudio en ese lugar de 5x5, una sala, y después en otra parte construimos un 3 metros por 5 donde hicimos el control,
y el agujero, obviamente, para ver de un lado al otro. Y un pasillo donde lo usábamos para que Adrián y hay veces yo grabábamos las voces. Y Mariano. La sala era bárbara. El control, hasta ahí llegó la plata, digamos. Y nunca fue mejor ese control. Creo que no sé ni si lo llevamos a pintar alguna vez. Grabamos 3 discos más ahí y siempre quedó medio así. Es que era como un lugar de paso también. Sí, no había aire acondicionado, no había ventilación, entonces había un tiempo límite que podíamos hacerlo con las puertas cerradas. Después se le agregó otra especie de desván o de antesala que hacía como de una suerte de baulera. Era material nada más. Material y losa. Y empezamos a estar ahí y de golpe estábamos respirando polvo. Gabo estaba involucrado también porque él era maestro mayor de obras, entonces tenía idea de construcción, entonces él participó, el padre de él nos ayudó, que nos dio unos materiales. Me acuerdo que nos dio unas chapas que fabricaba él, que eran transparentes, que nos sirvió para el techo de lo que era el control. Para ese momento, la banda ya tenía nuevo manager, Eduardo Roca, que conocía a Babasónicos desde los comienzos. Vinieron a mi programa una noche, antes de que salga Pasto, con un cassette de cinta de metal, con los discos que iban a hacer. O sea, de hecho, a algunos de ellos les gustaba cómo se escuchaba el aire en ese momento. La llegada de Eduardo, con quien nos habíamos ido de gira con Juana la Loca, en esas giras que hacíamos nosotros, año 99, 98, muchos shows. Subíamos un micro acá hasta Río Gallegos, volvíamos. Y habíamos ido, nosotros y Juana la Loca hicimos todos esos shows, 24 personas en un micro, con 9 camas. Y ahí habíamos, o sea, Eduardo estaba siempre en los lugares que estábamos nosotros, sobre todo al principio, y eso lo conocíamos de chico, pero bueno, ahí entró como manager. Y sí, la cosa se puso más veloz. Y bueno, cuando ellos se quedan sin manager en el 2000, hablamos un par de veces, hasta que un poco terminan coincidiendo nuestros tiempos. Yo en ese momento justamente era el manager de Charly García, era el manager de Virus, de María Gabriela Pumer, entonces me seducía la situación, pero me daba miedo al principio tomar el compromiso, hasta que bueno, pude, digamos, acomodar las cosas y hicimos un encuentro tomando un café con Gabo, con Mariano en Recoleta, nos pusimos de acuerdo y digamos al día de hoy esa es la base de nuestro acuerdo 20 años después, sigue siendo esa charla. No conocíamos mucha gente que se dedique a eso, que había crecido de la forma que había crecido Eduardo. Él estaba más en relación con lo que estaba pasando y estaba en un gran momento y nosotros a nuestra manera también sentíamos que lo estábamos, de hecho lo estábamos, hacíamos lugares enormes, solo que bueno, nos habíamos quedado sin estructura. Entonces coincidió. Vamos a probar un tiempo y bueno, van 20 años. Entre las primeras tareas que tuvo Eduardo Roca como manager de Babasónicos, estuvo darle forma al contrato discográfico que la banda ya había acordado con Roberto Costa, dueño de un incipiente sello llamado Tocadiscos. Nos juntamos con Adrián y creo que fue un momento de crecimiento mutuo, porque la única manera de poder convencerlos era hacer un negocio en sociedad, con ese invento al 50% de todo. La propuesta de contrato era, lo que planteamos era inédito para ese momento, de hecho lo tuvimos que construir porque no había de dónde tomar referencia a nivel otro contrato así en ese momento, que puntualmente planteaba que éramos socios de ese disco. Vamos 50 y 50, nosotros con el material, vos con el envase. Finalmente, Jessico no salió por Tocadiscos porque Costa y su socio Alberto Moles decidieron crear Pop Art Discos. Imagínate la depresión económica de ese momento, el rock estaba todo muy guerrero, ¿no? Y de repente cuando firmamos los Babasónicos, que los vimos en el Buenos Aires Hot Festival y Roberto Costa ahí dijo, hay que firmar esta banda sí o sí, que se estaban yendo de Sony Music,
decidimos hacer el sello Pop Art Discos, que tenía mucho que ver con la parte esa más alternativa o más pop que tenían los Babasónicos y no tan parecido al rock que nosotros traíamos en ese momento en nuestro roster, ¿no? Llegamos como a un punto en donde esa crisis de la industria nos afecta, pero a la vez también fue una bendición para nosotros, porque en definitiva nosotros en nuestra primera etapa con Sony, que fueron los primeros 5 discos que sacamos en los 90, siempre era como medio como difícil lograr avanzar, y en definitiva eso que parecía que era un final terminó siendo un comienzo mucho mejor para nosotros, porque de alguna forma nos asociamos en una nueva forma de sacar discos. Seguramente si el disco hubiese estado en una multinacional nos hubiese costado mucho más hacerlo. La realidad es que cuando el disco sale, para poner en contexto, cierran en esa quincena la principal cadena de distribución, que era Musimundo, y la segunda, que era Tower, que es, para que se entienda hoy, como decir que se corta internet durante un mes y desaparecen todas las plataformas durante un mes. Creo que fue el comienzo, ¿no? De una historia discográfica que después fue muy exitosa. Porque teníamos muy en claro lo que nosotros queríamos hacer, pero no lo habíamos hablado entre nosotros. La idea de producción, siempre nosotros tenemos como un dogma. Bueno, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. Ahora en Miami hicimos esto. Bueno, ahora no queremos hacer lo mismo que hicimos en Miami, ni que hicimos, porque nunca queremos ser autorreferenciales, aunque sean los mismos compositores, el mismo cantante, lo mismo guitarrista o baterista y tecladista. Queríamos llegar a algo que no habíamos llegado hasta el momento, que era esa simpleza pop. Toda la búsqueda nuestra en los 90 nos deposita en un lugar en donde cuando llegamos a ser Jessico habíamos encontrado una forma más sintética de poder expresar las ideas que teníamos, y un momento de gran inspiración a nivel compositivo y a nivel de producción. Yo creo que es muy importante siempre para cuando me empecé a imaginar cómo componer música o cómo hacer tratar de hacer una música del futuro, digamos, ¿no? O sea, exageremos el presente lo más posible para pensar en qué es lo nuevo e interesante y proyectarse hacia el futuro. Por una cuestión artística, de ego, llamala como quieras, o sea, digo, y aparte porque creo que, es lo que me gusta que a mí me hagan. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Digo, cuando escucho a alguien que combina esas pequeñas cosas y hacen algo nuevo, eso es lo que a mí me interesa hacer. Con la mirada puesta en el futuro, la banda encontró nuevas maneras de componer, y en la mente de Dárgelos aparecían duelos de vedettes, la víctima de un dios frágil y temperamental, el as de los bastardos, y besos que te harían temblar. Acá empiezan a abrirse los personajes a instancias de ser habitados. Entonces, ahí está ese cambio. Tan friki, tan popular, Jessico, 20 años. Es un podcast original de Babasónicos junto a Pop Art Discos, producido en colaboración con Posta. Por Babasónicos, Eduardo Roca y Marisa Arias. Por Pop Art, Esteban Costa y Hernán Castro. El diseño de arte y la portada de este podcast son de Alejandro Ross. Por Posta. Producción Guido Escolo. Guiones y entrevistas Roque Casiero. Edición Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Sofi Carmona. Para saber más de Jessico y enterarte de las últimas novedades de la banda, seguí a @babasónicos en Instagram y Twitter. La historia de Jessico continúa en el próximo episodio. Escúchalo en Spotify. Y bueno, ¿va a venir o no va a venir Electric Co? De Electric Co.